Esto es América Noticias, bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Comenzamos. Hola a todos, les saluda Camilo Egaña. Bueno, y por la cantidad de papeles que hay sobre la mesa, parece que el día va a ser realmente irrepetible e inolvidable. Si el día necesitara un protagonista, sería sin duda el presidente Trump, que acaba de declarar: parece que yo seré quien haga la transición en Cuba. Esa podría ser la frase del día. Pero hay otra frase que quiero compartir con ustedes, y esa se ha dicho en La Habana. La ha dicho Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, que en plan desafiante ha dicho que su padre no va a ser secuestrado, que su padre está sonriente, que está tranquilo, que está dispuesta a su familia a luchar como todos los cubanos, y en plan simpático ha dicho que vengan a buscar a su padre. En todo caso, el hecho es, más allá de lo que ha dicho esta señora, el hecho es que en el acto que se ha improvisado en La Habana para, de alguna manera, apoyar a Raúl Castro no apareció. Fue el gran ausente. Hay otra frase también que podría presidir el día, y es la que ha dicho en la base de Homestead, antes de partir a Washington, el secretario de Estado Marco Rubio, que dice que no hay arreglo, que en las actuales condiciones no hay diálogo posible entre La Habana y Cuba. El titular de la tarde y de la noche de hoy sigue siendo la detención en las últimas horas en Miami de la hermana de la presidenta de GAES, el conglomerado militar que es el dueño virtual de la isla de Cuba, el dueño de la finca. Hay nuevos datos que han emergido en las últimas horas y que quiero compartir con ustedes. Se sabe que Adis Lastres tenía la residencia permanente, la acaba de perder. El secretario Marco Rubio lo acaba de decir, que se le ha despojado la residencia permanente porque, según el gobierno federal, esta señora es deportable porque su presencia representa una amenaza para Estados Unidos y socava los intereses de la política exterior estadounidense. La detenida se sabe además que presidía varias empresas inmobiliarias en el sur de la Florida, que entró en el 2023 bajo el auspicio del gobierno de Joe Biden, que hasta entonces nunca había solicitado la ciudadanía y obviamente no había solicitado pasaporte. No hay registros, al menos, de que no haya solicitado esos documentos. Y Marco Rubio dijo que esta mujer es removible bajo las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Rubio precisó, además, que la detenida administraba activos inmobiliarios y vivía en Florida, mientras también colaboraba con el régimen comunista de La Habana. A ver, que hay más cosas que contar, ¿eh? Yo dije que la cantidad de papeles en la mesa, de alguna manera, tenía que ver con la cantidad de cosas que hay que contar. Hay una buena noticia, ¿eh? En medio de todo el desbarajuste y el desmadre que se llama Cuba, hay una buena noticia. Y es que la gente de Miami, los viajeros de Miami, ahora van a tener un poquito más fácil la entrada de productos a Cuba, porque una nueva ley de Cuba, de la aduana cubana, permitirá a los viajeros de Miami llevar, tomen nota por favor, teléfonos celulares, computadoras, impresoras, discos duros, memorias, alarmas alámbricas, receptores domésticos de radio y televisión, entre otros productos. Eso no va a ser ahora mismo, ¿eh? La ley va a entrar en vigor, ojo, el 20 de julio de 2026, pero la desesperación del régimen es tal que han abierto prácticamente las puertas de par en par para que entren productos de los Estados Unidos, porque en el país, como decimos en Cuba, ya no hay ni donde amarrar la chiva. También la gente de Miami, los viajeros de Miami, podrán llevar a partir del 20 de julio de 2026 módems alámbricos destinados a la interconexión de equipos con la red telefónica fija o móvil, algunos teléfonos inalámbricos, alarmas para vehículos y equipos de impresión o escaneo. Y bueno, quiero quedarme con una cifra, porque si el día está singularizado con las frases de Trump, con las frases de Marco Rubio y de Mariela Castro, también podría singularizarse con esta cifra. En el mundo, 1.200 millones de personas viven con trastornos psiquiátricos. 1.200 millones. El grupo de mayor riesgo son los adolescentes de entre 15 y 19 años y las mujeres de todas las edades. Y esto se desprende de un estudio seriosísimo hecho en varios países que acaba de publicar en las últimas horas la revista científica The Lancet. Reitero, grupo de alto riesgo, estudiantes de entre 15 y 19 años y las mujeres de todas las edades. Y usted se preguntará, ¿por qué las mujeres? Hombre, es que las mujeres llevan el peso del trabajo aquí en la tribu. Nos guste o no admitirlo, las mujeres llevan sobre sus hombros el peso de todo.
Ahora más noticias, porque hay más noticias y ojalá que sean mejores. Pero antes, vamos a resumir, como siempre hacemos, la actualidad en titulares. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Washington cierra el cerco sobre Gaeza. Nuevas revelaciones tras el arresto en Miami de la hermana de la jefa del imperio financiero del régimen cubano. Les contamos. Díaz-Canel sale a defender a Raúl Castro, pero la aparición de El Cangrejo frente a la Embajada de Estados Unidos dispara nuevas tensiones con Washington. Tenemos los detalles. El Pentágono mueve piezas cerca de Cuba, mientras crecen las alertas militares en el Caribe. Estados Unidos señala directamente a los militares cubanos acusados junto a Raúl Castro por el derribo de Hermanos al Rescate. Siguen apareciendo detalles explosivos alrededor del arresto en Miami de Adis Lastres Morera, hermana de la mujer que dirige Gaeza, el poderoso conglomerado militar señalado por Estados Unidos como el corazón financiero del régimen cubano. La detención, ejecutada por agentes federales de ICE y Homeland Security Investigations, continúa generando impacto político porque Washington ya deja claro que esta operación va mucho más allá de un simple caso migratorio. Según las autoridades estadounidenses, Lastres Morera no debía permanecer en el país debido a sus vínculos familiares y presuntas conexiones con estructuras asociadas al aparato económico y militar cubano. Y mientras avanzan los procedimientos de deportación, surgen nuevas revelaciones sobre su vida en Florida. Documentos y registros empresariales muestran que la detenida aparecía vinculada a compañías inmobiliarias en el sur del estado, mientras su hermana, la general Ania Guillermina Lastres Morera, continúa al frente de Gaeza, el conglomerado que controla buena parte de la economía de Cuba: hoteles, puertos, remesas, bancos y negocios estratégicos del régimen. Washington acusa a esa estructura de mover miles de millones de dólares mientras la población cubana enfrenta apagones, escasez y una crisis cada vez más profunda. Y el mensaje político desde la administración Trump fue todavía más agresivo. Marco Rubio reaccionó públicamente al arresto asegurando que la detenida ayudaba al régimen cubano mientras vivía cómodamente en Florida administrando propiedades y negocios. Rubio afirmó que no habrá espacio en Estados Unidos para personas vinculadas al aparato del régimen, mientras, según dijo, millones de cubanos sobreviven en medio del colapso económico de la isla. Además, el secretario de Estado vinculó directamente el caso con la ofensiva que Washington mantiene contra Gaeza. El hijo de la detenida ofreció declaraciones a medios del sur de Florida, intentando desvincular a su madre de cualquier actividad ilegal, mientras el caso sigue creciendo en redes sociales y programas del exilio cubano. Ni siquiera podía hablar con mi mamá, está ella completamente descomunicada, no sé si está bien, la tienen aislada. Yo creía que había venido a un país donde se respetan las instituciones y aparentemente no. Puede venir una persona y violar la ley. No tengo muy claro cómo Marco Rubio puede tener la potestad de revocar una residencia sin pasar por un proceso de corte. Todo esto ocurre además en medio de la ofensiva más agresiva de Washington contra La Habana en años. Nuevas sanciones, acusaciones contra Raúl Castro, investigaciones sobre el aparato militar y advertencias directas contra figuras vinculadas al poder económico del régimen. Y en La Habana, el nerviosismo aumenta, porque muchos interpretan este arresto como una señal de que la administración Trump ya no solo apunta al régimen como estructura política, ahora también comienza a tocar el entorno familiar, financiero y empresarial que ha protegido durante décadas a la élite cubana. Porque detrás de esta operación, Washington parece enviar un mensaje mucho más amplio. Las sanciones ya no se quedan solamente en discursos diplomáticos o listas negras, ahora también pueden terminar golpeando directamente a quienes durante años disfrutaron privilegios, propiedades y negocios lejos de la crisis que vive el pueblo cubano. Los mantendremos informados. Soy Enrique López para América Noticias. El régimen cubano volvió a cerrar filas alrededor de Raúl Castro, pero lo hizo en medio de señales de nerviosismo, ausencias incómodas y un nuevo desafío directo contra Estados Unidos. Miguel Díaz-Canel apareció vestido con uniforme verde olivo en la tribuna antiimperialista de La Habana en un acto organizado para respaldar al ex líder cubano después de la histórica acusación criminal presentada por el Departamento de Justicia estadounidense. Y desde allí lanzó un mensaje desafiante a Washington. El norte revuelto y brutal no acaba de conocernos, escribió Díaz-Canel, usando una frase de José Martí para responder a los cargos federales contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Pero el detalle que más llamó la atención fue otro. El propio Raúl Castro, el homenajeado del acto, no apareció
Su ausencia desató especulaciones inmediatas sobre su estado de salud y provocó burlas en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a preguntarse si el histórico líder cubano ya no puede mostrarse públicamente en medio de la creciente presión de Washington. En cambio, quien sí apareció fue su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo. El teniente coronel del MININT fue visto muy cerca de la cúpula del régimen durante el acto, apenas días después de haberse reunido en La Habana con el director de la CIA, John Ratcliffe, en un encuentro secreto que elevó todavía más las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Mientras tanto, desde Washington, el tono sigue endureciéndose. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró que no ve avances reales con el régimen cubano, calificó a Cuba como un Estado fallido y dejó una frase que ya está sacudiendo a La Habana: «Lo traeremos ante la justicia», dijo Rubio al referirse a Raúl Castro. Y en paralelo, Mariela Castro desafió públicamente a Estados Unidos a intentar capturar a su padre, alimentando todavía más el choque político entre ambos gobiernos. Preparados para el combate, preparados para el combate. A él nadie lo va a secuestrar, eso se lo puedo asegurar. A él ni a nadie, aquí estamos preparados para combatir al imperialismo. Ahora, entre acusaciones criminales, actos de lealtad, mensajes de guerra y reuniones secretas, la crisis entre Washington y La Habana parece entrar en una de sus etapas más explosivas en décadas. Camilo Lavastilla, para América Noticias. La tensión entre Washington y La Habana sigue subiendo, y ahora las señales llegan directamente desde el Pentágono. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, sostuvo una reunión de alto nivel con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en medio de un escenario cada vez más explosivo alrededor de Cuba. Aunque oficialmente no se revelaron detalles específicos del encuentro, el contexto encendió inmediatamente las alarmas. Todo ocurre mientras Estados Unidos aumenta movimientos militares en la región, despliega grupos navales cerca del Caribe y acelera planes de contingencia relacionados con Cuba tras los reportes sobre drones militares vinculados a Rusia e Irán. El despliegue del portaaviones USS Nimitz junto a destructores y buques de apoyo forma parte de la operación Southern Seas 2026, descrita por el propio Comando Sur como una demostración de alcance, preparación y capacidad de respuesta militar. Y detrás de escena crece la percepción de que Washington ya no solo presiona económicamente al régimen, también se prepara para cualquier escenario que pueda surgir si la crisis escala. Todo esto coincide con semanas de máxima tensión, acusaciones formales contra Raúl Castro, nuevas sanciones, advertencias sobre cooperación militar entre Cuba, Rusia e Irán y reportes sobre más de 300 drones militares que habrían llegado a la isla. Mientras tanto, desde Washington también llegan mensajes cada vez más duros. Marco Rubio aseguró recientemente que el sistema cubano está roto y dejó abierta la incertidumbre sobre cómo Estados Unidos podría actuar respecto al caso Raúl Castro. El día que les tocó tomar una decisión, su sistema no funciona bien, su sistema económico no funciona, está roto y no se puede arreglar con el sistema político actual. Simplemente no entienden cómo hacerlo. Es un estado fallido, al igual que su economía, y el modelo que intentan seguir en Cuba no se parece en nada a lo que se hace en el resto del mundo. En paralelo, fuentes vinculadas al aparato de seguridad estadounidense reconocen que ya existen análisis y escenarios preparados en caso de que el presidente Donald Trump decida avanzar hacia medidas más agresivas contra el régimen. Y en Miami, donde cada movimiento se sigue minuto a minuto, muchos interpretan estas reuniones y despliegues como señales de que Washington quiere dejar algo claro. Estados Unidos no solo está aumentando la presión sobre La Habana, también quiere demostrar que está listo para responder rápidamente si Trump decide dar la orden. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Mientras Medio Oriente sigue al borde de otra explosión militar, un borrador secreto del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán acaba de filtrarse en medios árabes y el documento ya está generando enormes dudas en Washington y en Israel. Según la cadena saudí Al Arabiya, el texto tendría 9 puntos básicos y podría anunciarse en las próximas horas, si finalmente Donald Trump y el régimen iraní aceptan las condiciones. Pero hay un detalle que encendió todas las alarmas.
El borrador no menciona de forma clara el programa nuclear iraní. Sí, el tema que provocó toda la crisis y llevó a Estados Unidos a amenazar nuevamente con ataques militares, prácticamente desaparece del documento filtrado. Tampoco aparecen compromisos específicos sobre los misiles balísticos iraníes, ni sobre el apoyo de Teherán a grupos armados aliados en Medio Oriente. El acuerdo sí habla de alto al fuego, libertad de navegación en el estrecho de Hormuz y levantamiento parcial de sanciones, pero deja temas pendientes para futuras negociaciones. Y eso está provocando preocupación entre aliados de Washington. Mientras tanto, Donald Trump mantiene el tono de presión. Desde la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos quiere quedarse con las reservas iraníes de uranio enriquecido, material que Washington considera clave para evitar que Irán llegue a desarrollar armas nucleares. Lo conseguiremos, afirmó Trump, y probablemente lo destruiremos. Pero desde Teherán las señales siguen siendo ambiguas. Fuentes iraníes reconocen que las diferencias se redujeron, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo. En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio se reunió con Mark Rutte en Suecia para discutir la guerra con Irán, el gasto militar y la seguridad marítima en rutas estratégicas como el estrecho de Hormuz. La preocupación internacional es enorme. Si las negociaciones fracasan, Washington mantiene lista la opción militar, mientras Israel sigue presionando para retomar ataques directos contra Irán lo antes posible. Y ahora la gran pregunta es, ¿estamos viendo un verdadero acuerdo de paz o simplemente una pausa antes de una nueva escalada militar en Medio Oriente? Enrique López, un informe para América Noticias. La acusación contra Raúl Castro no llegó sola. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también reveló los nombres de 5 militares cubanos acusados de participar en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un ataque que dejó 4 muertos sobre aguas internacionales y que ahora vuelve al centro del conflicto entre Washington y La Habana casi 30 años después. Según la acusación federal, los 5 formaban parte del operativo militar ejecutado por la Fuerza Aérea Cubana el 24 de febrero de 1996. Entre ellos aparece Lorenzo Alberto Pérez Pérez, señalado como el piloto que disparó los misiles contra una de las avionetas civiles. Investigadores aseguran que era uno de los pilotos más experimentados de la aviación militar cubana, con cientos de horas de vuelo en aviones MiG. También fue acusado el teniente coronel Emilio José Palacio Blanco, identificado como escolta durante la operación aérea. La lista incluye además a José Fidel Gualbarzaga y Raúl Simanca Cárdenas, quienes habrían participado en la persecución de otra aeronave pilotada por José Basulto, líder de Hermanos al Rescate, pero uno de los nombres ha generado especial atención. Luis Raúl González Pardo Rodríguez, también acusado por Estados Unidos, emigró al país en 2024 bajo un parole humanitario. Ahora aparece formalmente imputado en uno de los casos más delicados vinculados al régimen cubano en décadas. La acusación presentada en Miami incluye conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y homicidio. Y mientras en La Habana el régimen intenta defender a los acusados y denunciar una supuesta farsa política, en Washington el mensaje parece mucho más agresivo. Estados Unidos ya no apunta solamente a la figura histórica de Raúl Castro, ahora también pone nombre y rostro a los militares señalados por uno de los episodios más explosivos en la relación entre ambos países, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Mariela Castro salió en defensa de su padre, Raúl Castro, tras la acusación penal que le presentó el gobierno de Estados Unidos por el caso de las avionetas de Hermanos al Rescate. Está toda nuestra ciudadanía esperando las señales de lo que haya que hacer en cada momento, en cada segundo. Dice que venían hoy, aquí les estamos esperando. El imperialismo está uniendo cada vez más, está cohesionando a diferentes generaciones. Ya se está viendo cómo los jóvenes se están identificando con el Raúl joven, revolucionario, estudiante, combatiente de Moncada, del Granma, de la Sierra Maestra. Nuestros medios de comunicación han hecho un trabajo inmediato, excelente, que de repente como que nos activa la adrenalina y nos pone en zafarrancho de combate. En unas declaraciones muy directas, aseguró que a él nadie lo va a secuestrar, reforzando que su padre sigue bajo el resguardo del régimen y lejos de cualquier viaje legal a territorio estadounidense.
La frase suena como un desafío directo a Washington y funciona también como mensaje interno para el aparato político. La familia Castro y el círculo de poder siguen unidos y listos para el combate. A pesar de que la acusación describe hechos graves y pone a Raúl Castro bajo la lupa judicial, Mariela pretende convertir la presión externa en una prueba de resistencia y cohesión. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una sentencia clave que abre la puerta a que particulares y empresas presenten demandas millonarias por propiedades confiscadas en Cuba desde 1960. El fallo favorece a Havana Dax y podría establecer un precedente para otros reclamos por inmuebles, hoteles, empresas y bienes que fueron expropiados tras la revolución y que hoy valoran miles de millones de dólares. En la práctica, la decisión significa que el gobierno cubano podría enfrentar litigios potencialmente devastadores en tribunales estadounidenses, con indemnizaciones, embargos y medidas económicas adicionales. Aunque el país isla alega que esas confiscaciones fueron parte de un proceso revolucionario y ya cerrado, la Corte Suprema vuelve a colocar el tema en la agenda legal, con el riesgo de que cada caso individual vaya sumando presión al régimen. Este giro puede cambiar de forma profunda el panorama jurídico y político entre Washington y La Habana, porque toca uno de los símbolos más sensibles del conflicto histórico: la pérdida de propiedades por parte de cubanos y estadounidenses. Ahora, en lugar de ser solo un capítulo histórico, se convierte en una batalla legal que podría prolongarse por años y con consecuencias económicas muy concretas para el país. ICE arrestó en Miami a Adis Lastres Morera, hermana de Ania Lastres Morera, la presidenta ejecutiva de Gaesa, el principal conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas de Cuba. La detención se dio en un aeropuerto de Florida y las autoridades señalan que la mujer permanece bajo custodia, enfrentando ahora un proceso que podría terminar en deportación. El caso se interpreta como un golpe dirigido, otra pieza en la estrategia de presión que la administración de Trump aplica al sistema económico y militar cubano. Adis Lastres no solo es familiar cercana de la dueña de Gaesa, sino que también está vinculada a círculos de negocios y servicios financieros en el sur de Florida, lo que le da una dimensión de red más amplia. Para el régimen, el arresto resuena como un mensaje: la familia de la jefa de Gaesa no está fuera del alcance de Estados Unidos, incluso cuando se mueve entre Cuba y el exilio. En el fondo, el episodio muestra cómo la presión migratoria y judicial se entrelaza con la lucha por el control del dinero que mantiene en pie al aparato militar cubano.